Miren nomás la joyita que me he traído. ¿Qué tal, Mionca? Con ustedes, la estrella de Hollywood, recordada por los cientos de películas en las que ha participado, preferida por el gobierno de Estados Unidos, la policía, etc. Ustedes ya la están viendo. La Tahoe en este formato especial off-road Z71 que voy a probar. Soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Pero antes de empezar, como siempre, a recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos videos, pruebas de manejo, etc. Ahora sí, esta tiene la esencia clásica y cuadrada. Está renovada, tiene mejoras en la línea de diseño, en detalles off-road y de lujo, pero también tiene la tracción 4x4 high y low. Ahora sí, vamos a inspeccionarlo un poco más a detalle de este impresionante diseño. Ahora sí, vamos por el diseño. ¡Qué impresionante camioneta! Esta viene a ser la quinta generación. Qué look para más agresivo e imponente que ciertamente caracteriza a este modelo. Miren qué tal parrillota, cómo resaltan estos detalles en negro, incluso el emblema de Chevrolet y estas dos líneas continuas en cromo que unen los faros con luz de posicionamiento DRL LED y el sello con este emblema en rojo que dice Z71, que señala que estamos en esta versión. Y miren estos ganchos de tiro de remolque en este color rojo. Vaya compañero, es muy pero muy grande y cuenta con todas las de la ley. Para que tengan la idea, de largo tiene 5.351 milímetros, de ancho tiene 2.058 milímetros y de alto tiene 1.927 milímetros. La distancia entre ejes es de 3.071 milímetros y el despeje libre al suelo es de 216 milímetros. El ángulo de ataque es de 22,7 grados y el ángulo de salida es de 19 grados. Entre otros elementos están estos espejos exteriores que son abatibles eléctricamente con señalizador. Continuamos con los detalles en negro en las barras de techo, incluso en el logo de Tahoe que está aquí en el lateral. Y claro, la pisadera exterior que es fija para subir a esta camioneta y los aros son de aleación de 20 pulgadas bitono. Hey amigos, ya estamos en la Tahoe. Bueno, ¿qué les parece? A mí me agrada bastante este interior. Se nota que tiene todas las prestaciones y elementos de lujo. Mírenla, me parece que estuviera frente a una cabina de avión. Acá tenemos un balance entre lujo, entre espacio, en capacidad, tecnología, conectividad. Da mucho gusto estar sentada aquí frente a este volante y ni qué decir, ¿no? Revestidos en cuero, está muy bien ensamblado. Tenemos también estas texturas en las puertas como de un material de madera, al igual que por aquí también, algo de detalles en cromado. En líneas generales está bastante bien este diseño. Una de las cosas que llama bastante la atención es este sistema de infoentretenimiento MyLin 3.0, muy conocido de Chevrolet, con toda la conectividad, comandos de voz, todos los apps, CarPlay, Android Auto. Ahora esta pantalla es de 10,2 pulgadas, que está bastante bien, tiene muy buena resolución. Miren nada más, qué cosa más bonita. Además, este detalle en cromo que le da esos toques de elegancia. Y claro, si no tenemos perillas aquí, pero tenemos estos atajos, ¿no? Por aquí entramos al menú, pero también acá tenemos los botones táctiles de la navegación para llamar por teléfono, buscar la música, y por aquí podemos ver la climatización. Todo el sistema aquí está en esta pantallita y también lo podemos ir regulando. Hablando del tema, es que es de 3 zonas, entonces por acá podemos tener una temperatura para el piloto y por aquí otra para el copiloto, y por aquí ya podemos regularla para
tanto la misma temperatura para los pasajeros de la segunda y tercera fila, ¿no? Bueno, después, más cosas que tenemos, por ejemplo, las entradas USB. Acá tenemos dos, una de tipo A, otra de tipo C. Además tenemos cargador inalámbrico para controlar el sistema de infoentretenimiento, lo tenemos aquí. Para el salvovolumen, bajar, cambiar la estación de radio, etcétera, ir al menú principal. Muy espaciosa esta consola, muy pero muy espaciosa, con estos revestidos, este material suave al tacto. Y miren este apoyabrazos central, es gigantesco. Qué espacio, o sea, aquí entra hasta un bolso y muchas cosas. Acá tenemos adicionalmente dos puertos USB, ya son 4, o sea, más los dos de aquí, una entrada SD y tenemos como una bandejilla. Miren esta bandejilla para poner, administrar las cosas. Tranquilamente entran aquí dos brazos, piloto, copiloto. Aquí como una especie también de rejilla, como para poner algo, ¿no? El celular, monedas, o sea, aquí administras bien todo. Aquí tenemos la caja, que es una automática de 10 velocidades. Bueno, y acá tenemos los botones, los mandos, y bueno, y acá está bastante intuitivo. Encendido es por botón, start, stop. Tenemos la llave Smart Entry Chevrolet, así que le agradezco mucho porque es una de las pocas marcas que nos ha entregado este celular. Y ustedes dirán, ¿para qué es este celular, Giovanna? Bueno, funciona como una llave. Aquí ingresando tenemos este app que, bueno, ustedes también lo pueden descargar y si compran una unidad como esta desde su móvil. Y acá nos da toda la información del vehículo. Control remoto, o sea, podemos abrir esta camioneta desde afuera sin la necesidad de tener la llave. Funciona como una llave, como les he dicho. El diagnóstico del vehículo, podemos encontrar el vehículo, la actividad de conducción también para que lo vayamos viendo, el wifi también. El servicio OnStar y el servicio de ayuda, que es 24/7, nos ha permitido el que Chevrolet nos haya dado este móvil, poderlo probar, y la verdad que va bastante bien. Este es un servicio que yo he visto bastante, que se utiliza, por ejemplo, las marcas en mercados como Europa, por ejemplo, y todo el cliente lo tiene muy bien organizado aquí, entonces yo lo recomiendo. Bien, continuando, lo que les quería mostrar, ¿no? A esto me iba, ¿no? Era la cámara 360, diferentes visiones del vehículo por delante, los laterales, lo que pasa detrás, lo que pasa adelante. Tú puedes incluso ir más o menos 30, 40 kilómetros y va a salir la cámara. Y tenemos este volante que está también revestido, el control crucero, los mandos para interactuar con el sistema de infoentretenimiento. Tenemos aquí la regulación del volante, que es tanto en altura como en profundidad. Como pueden ver, se está regulando de manera eléctrica. Entonces todos los controles aquí son eléctricos. Después aquí tenemos el cuadro de instrumentos, que es de 4,2 pulgadas a color, con esta especie de relojes. Y tenemos el velocímetro, las revoluciones por minuto. Pues está bastante bonito, a color sí, pero sí me hubiera gustado que fuera digital, ¿no? Por aquí el tema de la iluminación. Aquí podemos tener el control de descenso, activarlo. Podemos activar, podemos abrir la maletera por aquí. El auto hold también lo tenemos. El freno de mano, que también es electrónico, lo tenemos por aquí. El mantenimiento de carril también lo tenemos por aquí. Y los modos de manejo, que tiene 4: normal, el deportivo, el todoterreno y el remolque arrastre. Y aquí también tenemos más controles. Los botones táctiles para la iluminación, que es LED. Esta ruletita podemos abrir la puerta de la maletera, como que también podemos cerrarla. Acá tenemos para batir los asientos de la tercera fila o también ponerlos en su posición. Y 1, 2 y 3 podemos configurar aquí para abrir la puerta de nuestro garaje también. Y ya por aquí al centro podemos abrir la cortina de este enorme techo panorámico. Y por aquí ya vamos cerrando. Tenemos el servicio OnStar y el sistema de ayuda 24/7 en caso de que, bueno, tengamos una emergencia, nos quedamos por ahí en carretera con algún incidente. Miren nomás, mi nueva oficina. No pensé decir nunca esto, pero ahora con este atajo prefiero estar de pasajero que manejando. Y ustedes ya lo están viendo. ¿Por qué? Porque ya tienes aquí pues todo a bordo, como en tu oficina, como en tu casa, wifi, la conectividad. Miren, ahora tengo mi laptop que está conectada por HDMI.
Entonces yo estoy trabajando y tranquilamente sale en este sistema de infoentretenimiento que es dual, dicho sea de paso, de 12,6 pulgadas. Es grandototota esta pantalla, es como tener un tablet aquí, incluso más grande que la pantalla de adelante. Otra de las cosas que tiene, sí, para ver las opciones, es táctil esta pantalla, de muy buena resolución, bastante. Y conecto aquí al HMDI nuevamente, o salgo al menú y veo pues toda la información de las entradas USB, la conexión, la música, o en el caso también de la navegación. La verdad, también puedes conectar videojuegos, la Play y todo. Está muy bien, me encanta esta conectividad. Y bueno, y otros detalles, ¿no?, que también obviamente tenemos que mencionarlas, como por ejemplo tenemos la iluminación a luz que es LED, tenemos salida de aire acondicionado, por aquí ganchos. Los pasajeros de acá tienes 2 puertos USB, 2 entradas HMDI, el aire acondicionado, porque estamos hablando que es trizona. Por aquí nosotros podemos también regularlo. Los asientos son con calefacción también, acá. Y por aquí tenemos una entrada casera, ¿no? Miren, la convencional, la verdad que está bastante bien. Y los materiales, en líneas generales, acolchados revestidos, suaves al tacto, me gusta. Pero también tiene plásticos duros, pero ya les mencioné que es de estos que te transmiten que van a durar. El apoyabrazos central, miren, con muy buen nivel, 2 posavasos, acá puedes poner cositas. Acá tenemos 2 apoyacabezas, eso sí. Sugiero que por el detalle de tener 2 apoyacabezas vayan solamente 2 personas, pero tranquilamente sí podrían entrar 3. No tenemos túnel de transmisión, entonces para hacer una atracción integral me esperaba tener un gigante túnel de transmisión, pero no, miren. Y miren, estoy bastante cómoda sentada aquí al centro. Distancia, por supuesto, hacia las piernas. Altura hacia mi cabeza, claro que sí. Considerar que yo mido 1,60. Claro está que también lo hemos probado con otras personas del Team Nitro que tienen 1,70 y la verdad que va bastante bien en espacio. Y los parlantes que son premium, Bose. Y otro de los detalles súper geniales es que podemos reclinar estos asientos, de hecho, para relajarnos. Y miren, de esta manera. Listo, vamos a ingresar a la tercera fila, pero antes debemos de saber que tenemos 2 maneras de abatir el asiento para ingresarlo. Podemos hacer aquí como una especie de forma manual con esta manija que dice por 2, que está en ambos lados, o con este botón presionando constantemente, y lo vemos así de esta manera. Listo. Y como verán, el acceso es súper práctico porque tenemos esta manija que hay que utilizarla porque es bastante alta, y la puerta no es tan pesada como me hubiera imaginado. Entonces acá tenemos, vamos a poner ahora los asientos en su posición. Bueno, los que me siguen se acordarán que usualmente menciono que las terceras filas de asientos normalmente son para sacarte de un apuro. En este caso, en la Tajo, puedo decir que no es así. Es una de las pocos sub que por sus dimensiones es generosa para hacer una tercera fila. ¿Por qué lo digo? Miren, tengo espacio, distancia de mis rodillas, o sea, no estoy pegada como sucede en otras sub grandes, y tengo también distancia de mi cabeza hacia el techo, miren, o sea, no estoy apretada. Lo que sí es que aquí sí entran 2 niños de todas maneras, tenemos 2 apoyacabezas, 3 personas, ¿no? 2 niños, incluso hasta podría ser también una persona adulta, ¿no? Miren, yo tengo 1,60, ¿no? Pero hay que considerar siempre la estatura, ¿no? Bueno, otros detalles que tenemos, por ejemplo, 2 posavasos, por aquí puerto USB. Miren, uno aquí en ambos lados para ambos pasajeros, la iluminación, el aire acondicionado también por aquí, además de tener ganchitos. Le veo que está bastante bien equipada y con los revestidos de cuero, y pie va bastante cómodo. Ahora sí, antes de mostrarles el tesoro que tiene escondido esta cuadrada pero imponente y ruda Tajo, les voy a mostrar un detalle. Miren lo que va a pasar, ¿eh? Es bastante especial. Presionando 2 veces aquí en la llave o con un botón por aquí que hay, va a pasar lo siguiente.
aquí está, miren el detalle, que es una ventana de fácil acceso, que sí, muy bonita, pero para personas como yo, por ejemplo, que medimos 1,60, que no somos de estatura muy alta, como que sí vamos a sufrir un poco, pero después todo bien. Ahora sí, vamos a abrir la puerta de la maletera, y que también lo podemos hacer con esta llave o pasando nuestro pie por debajo. Es eléctrica, como lo han visto, y para cerrarla también lo podemos hacer con este botón y ya está. Miren, es una de las más espaciosas. Con la tercera fila ya puesta tenemos 645 litros de capacidad. Ahora miren lo que va a pasar. De forma eléctrica, con estos botones abatimos el asiento de la tercera y adicionalmente de la segunda fila de forma totalmente eléctrica. Y a eso le sumamos que el asiento de la tercera fila puede regresar a su posición normal de forma eléctrica presionando estos botones y ¡voilá! Miren lo que va a pasar presionando 2 veces este mando. Tenemos otra posición ya en forma vertical de los asientos y también con la otra silla. Miren. ¡Genial! Aquí tranquilamente podemos administrar y equilibrar bastante bien el peso. ¿Qué otras cosas tenemos adicionales? Por ejemplo, tenemos gancho, una toma convencional, y si vemos debajo, quizás algunos podrían esperar ver la llanta de repuesto, pero no. Tenemos como una bandeja aquí, puedes acomodar papeles o cosas. Entonces, ¿dónde está el neumático de repuesto? Debajo, exactamente. Oh, sí, ya estamos probando la Tajo. Bueno, ahorita estamos en ciudad y una de las primeras cosas que tengo que decirle es que esta Tajo impone respeto. Es bastante alta, me siento alta definitivamente. Ahora, si hablamos ya de este motor, como les decían, es una única versión. Es un V8 de 5.3 litros, 355 caballos, 518 Nm de torque. Vaya, tiene fuerza. Entonces tenemos caballos, tenemos torque. A ver, tenemos 2.600 kilos en cuanto al peso neto. Ya si hablamos del peso bruto pasa a las 3 toneladas. Entonces puede generar, sí, cierta preocupación, pero tiene muy buena reacción dinámicamente, se mueve bien. A la hora de hacer los rebases, en la salida te entrega toda esa fuerza, todo ese torque, el torque ideal que tú necesitas de acuerdo a la condición a la que vas. Me gusta mucho la reacción que tiene en ciudad. No puedo decir que es una pluma, que es muy ligera, porque sí se nota que estás en una camioneta de estas dimensiones. Nuevamente es una camioneta que te transmite mucha confianza, no es para nada torpe, se mueve bastante bien, es algo que quiero resaltar y rescatar bastante. Incluso el motor suena bonito, acelera bastante bien. Y otra de las cosas es la transferencia, ¿no? de peso, tiene una muy buena relación de peso-potencia, te jala, pero no tienes que estar preocupándote quizás porque de repente aceleras un poquito y ya la camioneta de repente pues se te va a ir para adelante, ¿no? O quizás cuando también estás retrocediendo para salir, y igual, ¿no? Por las mismas dimensiones la camioneta pues se inclina hacia atrás, no. Ya llevándolo a terrenos off-road, esta camioneta es digna de llevarle este tipo de escenarios y condiciones. Pues lo hemos tenido en 4 high, en 4x4 load, y nos ha ido bastante bien. Va pasando muy bien todos los caminos, los va absorbiendo bien, con bastante precisión. No se ve en ningún momento un desbalance o que pierde el equilibrio para nada. Y otra de las cosas destacables es el ángulo de ataque, que es de 22,7, y el ángulo de salida es 19,5. Otra de las cosas resaltantes es la dirección, que es asistida electrónicamente. Pues me ha sorprendido bastante porque nuevamente esta camioneta es grande,
Es más, en el video, de hecho, seguramente ustedes no se van a poder imaginar las dimensiones, pero cuando tú la tienes frente a ti, de verdad, por momentos incluso te puede llegar hasta intimidar de todas maneras. Y claro, como les decía, esta es una edición especial Z71, entonces está equipado, tiene todos los atributos y capacidades para ser un todoterreno, y eso también me refiero a la capacidad de remolque, ¿no? Imagínense, es de 3700, ¿no? Pero el único detalle es el consumo de combustible, que no vamos a esperar grandes respuestas de todas maneras. Pero claro, una persona que compra este tipo de camionetas con estas prestaciones no necesariamente está pensando en economizar. Y ya si hablamos de la suspensión, es algo que también me ha gustado mucho. La reacción va bastante aplomado. Los diversos caminos y condiciones no son un problema para este Tajo. Lo va resolviendo cualquier imperfección que se va presentando en el camino. Para que ustedes sepan, la suspensión delantera es una Small Ride System y la trasera es una Multilink. Me ha gustado cómo se agarra y se nota que las condiciones todoterreno son lo suyo, es su escenario. Los frenos son de disco 17 pulgadas Duralife. ¿Qué tan inmediata puede ser? Lo que sí he llegado a sentir es que a una distancia de frenado un poco larga. Y en cuanto a esta caja, que es automática de 10 velocidades, es bastante suave, fluida, va bastante descansada, ni se nota realmente cuando hace los cambios. Me ha gustado mucho su reacción. Yo particularmente soy siempre muy tradicional en ese sentido de siempre tener una caja manual, y sobre todo si vas en condiciones off-road, pero muy buena la caja. En seguridad activa y pasiva, esta Tajo es muy generosa. Tiene un equipamiento considerado como estándar, 7 airbags, frontal, lateral, de cortina, airbag central delantero, y en las 4 ruedas posee ABS, EBD, frenado automático de emergencia, control de estabilidad, control de tracción, los anclajes ISOFIX y un sinfín de ayudas a la conducción como el asistente de arranque pendiente, control de descenso, alerta de colisión frontal, detector de peatón, asistencia de permanencia en el carril, sistema de puntos ciegos, sistema de tráfico cruzado, entre otros. Y llegamos al fin de esta reseña, amigos. Bueno, si ustedes tuvieran la posibilidad de comprarse una camioneta con estas características y prestaciones, ¿qué dicen? ¿Se la compraría? Me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios, y claro, les voy a estar contestando personalmente. Esta camioneta sí que vale la pena. Estos $74.990 están muy bien pagados. Así de contundente termino este video con este balance perfecto que tiene entre performance, tecnología, conectividad, seguridad, capacidades y espacio. Muy bien, Chevrolet. Bueno, amigos, ahora sí, nos vemos hasta una próxima. No se olviden de suscribirse, activen la campana de notificaciones y recuerden que ya está activada esta opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. Hasta una próxima, y con una pena le digo adiós a Tajo. Chao.